Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 28 de abril del 2017. Continúa el alto flujo de publicación de resultados económicos. Hoy, aún más importante que el día de ayer, habíamos dejado planteada la posibilidad de los datos japoneses validando la posición del Banco Central, que el día de ayer había mantenido inalterada la tasa de referencia y había enviado un mensaje que por el momento no era necesario hacer ajustes en el programa de compra de activos. Pues bien, el día de ayer en horas de la tarde, hora colombiana, hacia las 6:30 de la tarde, se conoció que la inflación en Japón estuvo por debajo de lo que se había esperado, que ya era un nivel muy cercano al 0%, el dato fue de 0.2, y esto en cierta medida valida concretamente esa respuesta del Banco Central de no hacer modificaciones, ni siquiera considerar modificaciones futuras a la política monetaria. Con relación a Colombia, el día de ayer también se dieron a conocer unos datos de confianza del comercio y confianza industrial, datos muy negativos, nuevamente resaltando la debilidad del primer trimestre de este año. Continuamos esperando un crecimiento de solamente 1% para este primer trimestre en Colombia. Con relación a Europa, en Francia se dio publicaciones de datos del PIB, como ustedes pueden ver, por debajo de lo esperado, 0.8%, el mercado esperaba 0.9%, también por debajo del dato anterior. Y con relación a la inflación en Francia, el dato pues estuvo en línea con lo esperado, subió del 1.1 al 1.2. Con relación a Alemania, ventas minoristas un poco más fuerte de lo esperado, augurando un primer trimestre para Alemania relativamente sólido. En España el PIB también fue muy fuerte, crecimiento de 3%, no se desaceleró, se mantuvo en el mismo rango anterior. Reino Unido sí muestra algo de debilidad frente a la expectativa, el mercado esperaba 2.2, el dato fue del 2.1%. Primer trimestre de este año, entonces eventualmente podría ya empezarse a ver algo de desaceleración, anticipándonos un poco a lo que teníamos en anuncios económicos. Interesante aquí del Reino Unido es que no solamente tiene el riesgo de que Escocia decida nuevamente hacer un referendo por su independencia en el año 2018, sino que Irlanda se podría estar uniendo a esta intención y eventualmente cuando se dé el Brexit tratar de incorporarse a la zona euro de manera independiente. Con relación a la zona euro, indicador de inflación subyacente por encima de lo esperado. En cierta medida el día de ayer ha mostrado datos de Alemania inflación mayor a la esperada y esto también fue refrendado para toda la zona euro. Y ya comenzando en América, en Chile fue dado a conocer esta mañana los datos de producción industrial del mes de marzo, una contracción nuevamente más fuerte de la esperada, 8.3% de la industria chilena, y recordando pues lo que hemos manifestado ya por varios meses acerca de los países de América Latina, por lo menos los de referencia, Colombia, Chile, México, haciendo la debilidad económica, digamos, una realidad. Con relación a los Estados Unidos, y el dato más importante del día de hoy era el crecimiento del PIB, ya lo hemos venido advirtiendo por varias semanas, donde habíamos identificado datos preliminares un poco débiles, el dato efectivamente estuvo por debajo de lo esperado, crecimiento de solamente 0.7%, más adelante ampliaremos un poco esta información, pero el hecho es que el primer trimestre de este año sí fue más débil y la Reserva de Atlanta tuvo la razón frente a la Reserva de Nueva York. Con relación a México, el mercado está esperando la publicación del dato de crecimiento también del primer trimestre de este año. Para el caso mexicano, las noticias aparentemente serían más optimistas, esa dinámica estaría superando el 2,5%. Y también esperar en Estados Unidos índice manufacturero de Chicago, y tal vez después del dato del PIB, el segundo dato en importancia es el de confianza que calcula la Universidad de Chicago, que mantendrá una muy buena lectura. En Colombia, datos de empleo y reunión del Banco Central, donde el mercado en su mayoría ha venido anticipando una reducción de solo 25 puntos básicos, pero los operadores de TES, como ya manifestaba el día de ayer Philip, estarían descontando al menos 50 puntos básicos en sus negociaciones. En Estados Unidos también 2 declaraciones de miembros de la Reserva Federal y con eso en teoría se cerraría el día de hoy. Entonces, entrando a parte de anuncios y de noticias económicas, pues ya compartimos lo que fue Japón, y esas noticias que refrendan la postura ultra expansiva del Banco Central y la idea de
ni siquiera mencionar posibles cambios en el futuro inmediato. En Europa, el día de ayer pues quedaban pendientes las declaraciones del presidente del Banco Central Europeo. Ya habíamos compartido que la entidad había mantenido inalterada su política monetaria, algo que no sorprendió al mercado. Y desde el punto de vista de declaraciones del presidente de la entidad, tampoco hubo nuevos elementos de qué hablar. El presidente de la entidad, Mario Draghi, refrendó la idea de que la economía europea estaba recuperándose, de que se estaban reduciendo los riesgos bajistas y también, por otro lado, consideraba que la inflación, pues si bien es cierto estaba más cerca al objetivo, no era suficiente razón para empezar a modificar su postura monetaria, y eventualmente pues es así. Vimos que los indicadores de inflación se incrementaron en Europa a niveles del 1.9%, la inflación total, 1.2% inflación básica, pero aquí ya está la conclusión también. Detrás de ese aumento está básicamente la dinámica de los precios del petróleo, algo que no necesariamente obedece a factores estructurales. Con relación a Europa, lo que pues habíamos mencionado en Reino Unido tal vez es algo que haya que hacer seguimiento en el mediano y largo plazo. No solamente estamos hablando del desmembramiento potencial del Reino Unido por parte de Escocia, sino también del componente irlandés. Quedaría entonces solamente con Gales después del Brexit, en caso de que estas amenazas sean reales. En Estados Unidos, luego de que se había especulado hace 2 días con la posibilidad de que Estados Unidos anunciara su salida protocolaria del Acuerdo de Libre Comercio con México y Canadá, ayer también mencionábamos en el comité que pues esto había sido aparentemente desmentido, pero la realidad es que ante el rumor de posible salida de Estados Unidos, los presidentes de México y el similar de Canadá llamaron al presidente estadounidense para decirle que efectivamente ese tratado podría ser renegociado, y la razón por la cual pues hubo ese cambio de mensaje durante el día miércoles en horas ya del cierre de la tarde. Estados Unidos también, el Congreso estaría viendo alternativas para que los recursos de funcionamiento no se acaben este día sábado, sino se pueda prolongar esas discusiones de presupuesto hasta el día 5 de mayo, teniendo en cuenta pues ya que la administración de Donald Trump dejó de lado, por lo menos de manera temporal, la solicitud de financiamiento de la construcción del muro, y también liberó algunos recursos para mantener el Obamacare funcionando. Entonces, pues esto no sería un motivo de oposición para llegar a algún tipo de acuerdo que le dé recursos suficientes hasta finales de septiembre. Y pues como era de esperarse, en medio de esas discusiones de presupuesto, era totalmente infundado la expectativa de que durante esta semana se pudiera llevar a cabo la votación sobre la reforma a la SAT. También en Estados Unidos, ahora sí entrando en más detalle con lo del tema de crecimiento, ese crecimiento del 0.7% de primer trimestre del 2017 estuvo por debajo de lo esperado por el mercado, 1%, pero muy alineado con lo que ha pronosticado la Reserva de Atlanta, 0.6%. Existe de todas maneras una alta probabilidad de que estos datos de crecimiento de primer trimestre, que fueron muy bajos, fueran revisados al alza. Estos datos de primer trimestre son los más malos desde el primer trimestre del 2013, es decir, desde hace 4 años. El consumo de los hogares solo creció el 0.3%. Este es el más bajo crecimiento del consumo de los hogares desde el último trimestre del 2009, es decir, estamos hablando más de 7 años. Pero creemos que el consumo de los hogares tiene unos fundamentos sólidos, un mercado laboral con una generación de empleo que se ha extendido por más de 3 años por encima del estándar histórico, y también unas valorizaciones de activos, vivienda y acciones que darían suficiente sustento a los hogares para mantener una dinámica saludable a lo largo de este año. De todas maneras, también creemos que este mal dato de crecimiento no va a hacer cambiar a la Reserva Federal, por lo menos en su modo de pensar de corto plazo. La próxima semana de reunión creemos que no va a haber incremento de tasa, pero que sí lo habría en el mes de junio. Así que hay que continuar haciendo seguimiento a ver si esto es un dato puntual en la economía estadounidense o llegar a constituirse en una nueva realidad de desaceleración. Con relación a América Latina, simplemente destacar una investigación que están realizando las autoridades en México por manipulación del mercado de bonos soberanos. La agencia calificadora Moody's manifestó que esto era un evento negativo para la banca mexicana, teniendo en cuenta que es el principal actor en este mercado. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín.
Los inversionistas entonces continúan muy a la expectativa de la diferente entrega de resultados. En Europa se destaca esta mañana el anuncio que realizó UBS, en donde entregó y superó las expectativas de los diferentes analistas. Reportó utilidades cercanas a los 1.300 millones de dólares. Esta compañía incrementó sus ganancias netas en cerca de un 79%. Se destaca dentro de esta entrega de resultados de este banco, el más grande de Suiza, el buen desempeño del área de banca de inversión y las operaciones con clientes. Como podemos observar en la gráfica, se observa un incremento de casi un 4,5% esta mañana en el precio de la acción, que se está transando sobre los 17,18 francos suizos. Esta acción ya venía ganando cerca de un 10% desde el pasado 21 de abril, cuando los diferentes inversionistas estaban mejorando y observando que las entidades del sector financiero en Europa estaban empezando a entregar unos resultados mejores a los esperados por los diferentes inversionistas. En Estados Unidos, el día de ayer, el futuro del Nasdaq 100 subió después de que se entregaran o se dieran a conocer los resultados de compañías como Alphabet, dueños de Google, y Amazon, que subieron cerca de un 3,5%. Como podemos observar, esta mañana el índice Standard & Poor's pues presenta una leve variación positiva. El índice se transa sobre los 2.387,25 después de que se dieran a conocer los resultados de General Motors, donde también nuevamente sorprenden favorablemente a los inversionistas. Se esperaba un ingreso por acción de 1.47 centavos por dólar. El resultado final o el resultado entregado por la compañía esta mañana fue de 1.70 centavos de dólar. También se dieron a conocer hace unos minutos resultados de las dos petroleras más grandes en Estados Unidos, Exxon y Chevron, que también sorprenden favorablemente a los inversionistas. A la fecha, pues cerca de 285 compañías que hacen parte del Standard & Poor's han entregado resultados. Podemos observar ahí 80% de las mismas ha sorprendido favorablemente a los inversionistas, donde se destacan o se continúa destacando el buen desempeño de las compañías del sector tecnológico. Y ya después de entregar estas dos compañías grandes, podemos ver en la parte superior las compañías de petróleo y gas con sorpresas positivas del 86%, que también sorprenden positivamente a los inversionistas. En el mercado mundial de monedas, simplemente destacar en Latinoamérica pues algunos retrocesos. Podemos ver ahí el desempeño que está presentando el real brasileño y el peso mexicano, después de que el día de ayer pues disminuyeran un poco las expectativas de volatilidad, cuando Estados Unidos descartó la rápida salida del NAFTA, planteando una renegociación de este tratado. Esta mañana pues prácticamente todas las monedas fuertes, estamos viendo ahí corona checa, corona checa, euro, corona danesa, avanzando contra el dólar, y algunas monedas emergentes, rand sudafricano, lira turca y rublo ruso, también ganándole terreno al dólar. De manera general, pues las monedas latinoamericanas pierden terreno contra el dólar, y las monedas emergentes en Europa y monedas fuertes pues ganan terreno contra esta divisa. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues simplemente destacar que después de ese fuerte retroceso que hemos venido observando durante toda la semana, esta mañana pues alguna recuperación se está observando después de que el ministro de Energía de Arabia Saudita mencionara que la demanda mundial de crudo podría incrementarse en el segundo semestre del año 2017, muy seguramente animados por esos buenos resultados de los acuerdos que se habrían llevado a partir del mes de noviembre del año pasado. De hecho, se dieron a conocer algunas reducciones de las exportaciones de petróleo por parte de Arabia Saudita en cerca de 330,000 barriles diarios en el mes de abril frente a marzo, y también se dio a conocer que Rusia habría recortado su producción en cerca de 300,000 barriles, dando cumplimiento a sus acuerdos con la OPEP.
Por esa razón, pues el crudo habría avanzado desde los 48,50 a los 49,37. Sin embargo, nuestra señal continúa siendo negativa desde el pasado 20 de abril, cuando el precio del crudo rompió los $52 a la baja. Por ahora, técnicamente, el precio del crudo solamente podría cambiar tendencia si la zona de los 50,50 para el caso del WTI fuera superada. Los mercados de bonos han registrado algo de presión, sobre todo en Europa, con los incrementos de los niveles de inflación. Sin embargo, recordemos que gran parte de ese acercamiento hacia el objetivo del 2% se debe a la dinámica de precios del petróleo. Títulos alemanes están en niveles del 0.35% y en Estados Unidos continuamos muy cerca de ese nivel pivote del 2.30 para los tesoros. Hoy, influenciados inicialmente por esa dinámica alcista de tasas en Alemania y en Europa, pero luego hemos tenido también el dato de crecimiento económico en Estados Unidos, que puede frenar un poco esa escalada. De todas maneras, recuerden lo que mencionábamos, que puede ser un dato puntual de debilitamiento, teniendo en cuenta que los fundamentales para el consumo de los hogares siguen siendo relativamente sólidos. En los Estados Unidos también la ampliación del plazo de negociación de lo que es el financiamiento del gobierno para operar, que supuestamente finalizaría el día de hoy, en horas de la noche o mañana, en horas de la mañana, fue ampliada hasta el día 5 de mayo con algunas estrategias propuestas por un representante republicano, pero se espera que no haya inconvenientes en el Congreso de los Estados Unidos para alcanzar un acuerdo y facilitar fondos con los cuales el gobierno de los Estados Unidos opere hasta finales de septiembre. Entrando en Colombia, algunos hechos relevantes. Recuerden, de todas maneras, hoy reunión del Banco Central, donde los analistas esperan 25 básicos y los operadores de TES esperan 50 básicos en esta ocasión, y como lo hemos mencionado ya por cerca de 2 semanas y media, en GSC estamos más del lado de los operadores de TES con una reducción de 50 básicos, es decir, la tasa descendería del 7 al 6,50%. En temas operativos del sector petrolero, un nuevo ataque al segundo mayor oleoducto del país por parte del grupo guerrillero ELN ha vuelto a suspender las operaciones de esta importante arteria colombiana. En esto, recuerden las implicaciones, la producción de petróleo entre febrero y marzo de este año descendió en cerca de 60.000 barriles día, alejando la meta que tiene el gobierno de producción petrolera y obviamente generando una afectación no solamente en el tema de las exportaciones, sino también probablemente en los resultados corporativos y también en los ingresos tributarios. Y con relación a esto, el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, en declaraciones dadas a Data FX, anunció que el próximo 10 de mayo se estaría publicando los resultados del primer trimestre de este año. Esperamos un mejor primer trimestre frente a lo que se registró en el año 2016, con una utilidad cerca de un 20 o 25% más. Esto serían cerca de unos 100.000 millones más de utilidad que lo que se observó en ese momento. Recuerden que hoy inicia el pago de dividendos de Ecopetrol, 23 pesos por acción. Y interesantes declaraciones del Distrito de Bogotá, luego que ya está dando inicio a la operación de venta de su participación, de toda su participación en la empresa de teléfonos de Bogotá. Recuerden que a partir del 9 de mayo se dará inicio a la venta sector solidario, proceso o etapa que quedará abierta por cerca de 2 meses. Precio mínimo establecido es de 671 pesos y desde nuestro punto de vista sería más interesante participar luego en una OPA para vender las acciones, no para comprar las acciones al listo en este proceso. Sin embargo, también la directora de la Secretaría de Hacienda anunció que estarían en las próximas 2 semanas contratando a la banca de inversión que va a valorar a la empresa de energía de Bogotá, que es otra compañía muy importante para el distrito de la ciudad, tal vez es la más importante de sus inversiones, donde venderá no toda su participación, sino venderá un 20%, y en este momento estaría valorada en cerca de 3.5 billones de pesos. Esta operación estaría efectuándose aparentemente, si todo sale bien, en el primer trimestre del 2018. Y como manifestamos, los datos de confianza industrial y el comercio en Colombia continúan augurando un mal dato de crecimiento del primer trimestre 2017. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Natalia.
Buen día para todos. Pasando al análisis técnico del mercado local, vamos a ver cómo el índice Colcap, luego de una apertura en la jornada de ayer sobre el nivel de los 1370, se contrae una vez más y retrocede de este nivel que hemos mencionado como bastante fuerte para el índice y abre en la jornada de hoy sobre los 1362 pesos. Como vemos, nuestro indicador anunció un posible agotamiento que se podría dar si el índice rompe a la baja el nivel de los 1360 pesos. Puntos, perdón. La primera acción que veremos en la jornada de hoy es Nutresa, acción que tuvo una variación positiva del 0,41%. Vemos por medio del indicador cómo se anunció un leve agotamiento, pero vemos cómo la acción continúa transándose sobre el nivel de entrada en los 24.200. Por el momento se debe mantener cautela sobre esta tendencia, dado que en la jornada de hoy vamos a tener la entrega de resultados a cierre de mercado. Y pasando con la segunda acción, Canacol cerró en los 8.640 pesos en la jornada de ayer, continúa con esta tendencia a la baja que fue anunciada para comienzos del año. Nuestro indicador anuncia reiteración y continuación de esta tendencia al estar sobre el nivel de entrada sobre los 8.600 pesos y podríamos observar entonces un próximo soporte técnico sobre los 8.000 pesos. Y en lo que tiene que ver con el peso colombiano, pues continúa esa tendencia al alza que fue alertada desde el pasado 19 de abril cuando el tipo de cambio se encontraba en 2.850 pesos. Ya el tipo de cambio pues ha superado la barrera de los 100 pesos desde ese anuncio. Podemos ver esta mañana cómo el tipo de cambio pues trata de recuperar algo de terreno, siguiendo la línea de lo que está ocurriendo con las monedas fuertes en Europa y teniendo un comportamiento en contra del resto de monedas latinoamericanas. Para el día de hoy, tomar posiciones cortas sobre la zona de los 2.840 o toma de utilidades para esas posiciones largas que fueron anunciadas 100 pesos abajo y tener cautela con la zona de los 2.846 donde podría acelerar el incremento en el tipo de cambio. Filipe. Buenos días a todos. En el mercado de ETS vemos como el día de ayer otra vez vemos un nuevo mínimo del mercado hasta el 604, hoy ya abrió al 602, ya muy prontamente a romper la figura. Si ustedes siguen viendo la gráfica, el movimiento es totalmente extendido, lejos de todas las medias móviles, lejos de todos los niveles de Ichimoku, por lo cual ya llegó el día esperado por el mercado, que era la reunión del Banco República, donde, como bien lo dijo Daniel, esperamos que el Banco República disminuya 50 puntos básicos su tasa de intervención y ya miraremos el comunicado para delinear estrategia de ETS para el mes de mayo y saber con más claridad qué va a pesar más en las decisiones del Banco República, si la disminución de la actividad económica o, por el contrario, el déficit de cuenta corriente que todavía se encuentra abultado en nuestra economía. Entonces, por el momento, hoy cautela esperar la reunión para tomar mejores decisiones de inversiones ya con el comunicado del Banco República. Recordar que si el Banco República no descuenta 50 básicos, sino 25 puntos básicos no más, la devuelta debería ser importante hasta niveles del 6.15, 6.30 para empezar. De resto, desearles a todos un excelente día y recordar la subasta de bonos ordinarios Banco de Occidente que se realizó el día de ayer. Como pueden ver, el apetito por tasa fija es insaciable en el mercado. Vemos como los títulos al 6.55, cuando en el mercado normalmente títulos financieros estaban operando más o menos al 6.80, 6.85. Ayer el Banco de Occidente rompió el récord al poner al 6.55 en el mercado reciente, por lo cual es importante ver cómo la euforia por tasa fija en el mercado colombiano se está manifestando no solo en los TES, sino también en la deuda corporativa. De resto, desearles a todos una feliz día y muchas gracias por participar.